El accidente de la central nuclear de Chernóbil en 1986 sigue siendo una de las catástrofes más misteriosas de la historia. Aunque las fuentes oficiales atribuyen la tragedia a fallos técnicos y errores humanos, existen otras versiones de los hechos que ponen en duda estas explicaciones. En 2024, una nueva información aparecida en un foro cerrado arrojó luz sobre la posible implicación de militares en los hechos y apuntó a experimentos secretos que podrían haber provocado el desastre. Según esta versión, la central nuclear de Chernóbil se utilizó no solo como central eléctrica, sino también como instalación para pruebas secretas que incluían trabajos con campos electromagnéticos y otras tecnologías avanzadas. Esta teoría presta especial atención al radar Duga, situado cerca de la central. Duga, también conocido como el pájaro carpintero ruso, formaba parte de un sistema de alerta temprana de ataques con misiles. Sin embargo, nueva información sugiere que la instalación podría haber tenido otros fines aún más secretos. Las filtraciones, publicadas en 2024, incluyen documentos supuestamente procedentes de archivos militares soviéticos. En ellos se describen una serie de experimentos realizados sobre la base del radar de Duga para investigar la posibilidad de influir en los campos atmosféricos y electromagnéticos. Algunos de estos documentos indican que algunos de los experimentos podrían haberse integrado en el funcionamiento de la central nuclear de Chernóbil. La noche del 26 de abril de 1986, cuando se produjo la catástrofe, supuestamente se estaba realizando una prueba en la central nuclear que no solo se refería al funcionamiento del reactor, sino también al uso de nuevas tecnologías que investigaban la interacción de la energía nuclear con los campos electromagnéticos. Uno de los puntos clave de los nuevos hallazgos son las pruebas de una inusual actividad militar cerca de la planta en los días previos a la explosión. Varios antiguos trabajadores de la central, que han guardado silencio durante más de 3 décadas, afirmaron que la noche anterior al accidente vieron camiones militares y grupos de personas con ropa de protección especial trabajando en una zona a la que normalmente no tendrían acceso los especialistas civiles. Según los testigos, esa noche también notaron extrañas subidas de tensión en los equipos, lo que podría indicar interferencias externas. Documentos publicados en 2024 describen que uno de los experimentos secretos consistió en la creación de una anomalía electromagnética que debía afectar al funcionamiento del reactor para probar nuevas tecnologías. Sin embargo, debido a un error de cálculo o a un desafortunado conjunto de circunstancias, el experimento se descontroló, provocando una explosión masiva. Uno de los ingenieros que trabajaba entonces en la central recuerda que en el momento del accidente sintió un fuerte y repentino pulso electromagnético que podría haber perturbado los sistemas de control. Otra parte de las filtraciones contiene información según la cual, tras la catástrofe, todos los documentos relacionados con el funcionamiento del radar de Duga y los programas secretos fueron inmediatamente clasificados. Los especialistas que habían participado en los experimentos fueron trasladados a otras instalaciones o desaparecieron sin dejar rastro. Las familias de varios científicos afirman que sus seres queridos desaparecieron a los pocos días del accidente, y todos los intentos por averiguar su destino han sido infructuosos. Además, algunos documentos relacionados con la investigación militar en la central nuclear de Chernóbil siguen clasificados como alto secreto. Quedan las siguientes preguntas. ¿Podrían los experimentos con campos electromagnéticos haber causado realmente la explosión? Y si esto es cierto, ¿qué intentaban investigar exactamente los militares? En 2024, la publicación de estos documentos suscitó una oleada de debate, pero las fuentes oficiales siguen negando cualquier implicación militar en los acontecimientos que condujeron a la catástrofe. ¿Fue realmente Chernóbil el lugar de unas pruebas secretas que se les fueron de las manos? Las respuestas a estas preguntas siguen estando fuera de los archivos oficiales, pero nuevas filtraciones están arrojando luz sobre la historia oculta de una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad.
En abril de 2024, apareció una nueva filtración en un foro cerrado de Internet, que volvía a llamar la atención sobre la catástrofe de Chernóbil de 1986. La información que se hizo pública estaba relacionada con una de las ideas más misteriosas que han acompañado a la tragedia desde sus inicios: la teoría de la intervención alienígena en los acontecimientos que condujeron a la explosión de la cuarta unidad de potencia de la central nuclear de Chernóbil. Las nuevas pruebas han alimentado las antiguas teorías de que la explosión de la central podría no haber sido accidental, sino parte de un acontecimiento mayor que escapa al control humano y que implica la intervención de civilizaciones extraterrestres. Esta teoría tiene su origen en numerosos informes de testigos que afirmaban haber visto ovnis cerca de la central de Chernóbil antes y después de la catástrofe. Ya en 1986 había pruebas de que se habían observado varias veces objetos extraños en el cielo de la central nuclear en los días previos a la explosión. Algunos testigos hablaron de orbes brillantes o de objetos en forma de disco que flotaban en el aire sobre la central y desaparecían al cabo de unos minutos. Sin embargo, estas afirmaciones no se tomaron en serio en su momento y la mayoría quedaron sin confirmar. En una nueva filtración publicada en 2024, un informante anónimo que afirmaba haber trabajado en una instalación militar cercana a Chernóbil reveló hechos hasta entonces desconocidos. Según él, la noche anterior a la explosión, los radares militares detectaron varios objetos desconocidos que se desplazaban a gran velocidad hacia la central nuclear de Chernóbil. Estos objetos no respondieron a los intentos de comunicación y su movimiento no coincidía con las trayectorias de ninguna aeronave conocida. Según los datos del radar, los objetos sobrevolaron la central durante varios minutos y luego desaparecieron del radar tan rápidamente como aparecieron. Según el informante, esta información fue clasificada casi inmediatamente después del accidente, y todos los registros de radar relacionados con estos objetos fueron confiscados por los militares soviéticos. Sin embargo, afirmó que los operadores militares de las estaciones de radar confirmaron la presencia de los objetos, e incluso comentaron entre ellos su comportamiento anómalo. El informante añadió además que el día de la catástrofe, aproximadamente a la 01:23, cuando comenzó el accidente, se registró un extraño pulso electromagnético que no podía explicarse por fenómenos naturales o problemas técnicos en la estación. Este pulso fue acompañado de paradas de corta duración de algunos sistemas electrónicos de la zona de Chernóbil. Lo que hizo aún más misteriosa la situación fue que también se registraron picos anormales en el funcionamiento de dispositivos electrónicos en instalaciones militares cercanas a la central. Algunos sistemas de comunicación y control de radares no funcionaron durante varios minutos tras el inicio del accidente. Los informes técnicos que documentaban estas anomalías eran clasificados, y se ordenó a todos los testigos de los hechos que no revelaran la información. Sin embargo, el denunciante afirmó haber conservado copias de algunos de los informes técnicos que confirman estos hechos. La verdadera sensación de esta filtración fueron varias fotografías que, según el informante, fueron tomadas por militares soviéticos desde un helicóptero que patrullaba la zona de exclusión poco después del accidente. Estas fotografías muestran un objeto oscuro de forma ovalada que se cierne sobre el cuarto reactor dañado. Según el piloto del helicóptero, el objeto no emitía calor y no realizó ningún movimiento brusco, limitándose a planear sobre el lugar del accidente. Unos minutos más tarde, el objeto desapareció de la vista tan repentinamente como había aparecido. El piloto y los demás miembros de la tripulación comentaron el fenómeno entre ellos, pero recibieron órdenes estrictas de no revelar ningún detalle del incidente. El material relacionado con el objeto fue rápidamente clasificado por los militares soviéticos. Las fotos publicadas provocaron una oleada de debates entre los teóricos de la conspiración. Algunos expertos que las estudiaron sugirieron que este objeto podría haber formado parte de una misión extraterrestre que intervino en los sucesos de la central nuclear de Chernóbil. Según una versión, los extraterrestres podrían haber intervenido para mitigar las consecuencias de la catástrofe o incluso intentar evitarla. Esta versión
se vio confirmada en parte por el hecho de que el nivel de radiación en la zona inmediatamente próxima al reactor, según testigos presenciales, era inferior al esperado. Otro aspecto importante de esta historia se refiere al testimonio de militares que trabajaban en instalaciones cercanas a la zona de exclusión. Uno de estos testigos afirmó que unos meses antes del accidente habían visto un ovni que se desplazaba a gran velocidad y se cernía repentinamente sobre los reactores. Según este militar, no era la primera vez que veía objetos de este tipo en las inmediaciones de la central nuclear de Chernobyl. Otros militares también mencionaron fenómenos similares, pero todos fueron clasificados. Tras la catástrofe, las autoridades soviéticas se negaron a comentar estos sucesos. Un informante anónimo también proporcionó información sobre otros fenómenos inexplicables ocurridos en la zona de exclusión en los días posteriores a la explosión. Afirmó que los militares registraron extraños destellos de luz en el cielo, así como una serie de perturbaciones electromagnéticas que no podían explicarse por ningún factor técnico o natural. En particular, las comunicaciones por radio en la zona se interrumpieron durante varios días después del accidente, lo que causó problemas adicionales a la hora de coordinar la respuesta al accidente. Estas nuevas pruebas han provocado una oleada de interés entre los investigadores de fenómenos anómalos y los ufólogos. Algunos de ellos creen que la presencia de objetos alienígenas durante o después del accidente podría indicar su intento de intervenir para evitar una tragedia aún mayor. Según una versión propuesta por los teóricos de la conspiración, los extraterrestres podrían estar interesados en mantener la estabilidad de la Tierra por temor a que la propagación de la radiación tuviera consecuencias catastróficas a escala mundial. Podrían intentar minimizar la contaminación por radiación o incluso evitar una reacción en cadena que podría causar una destrucción aún mayor. Sin embargo, los detractores de esta teoría señalan que las pruebas son difíciles de confirmar, ya que la mayor parte del material permanece clasificado y los testigos son anónimos. Parte del material proporcionado, como las fotografías, podría haber sido falsificado o malinterpretado. Además, existe la posibilidad de que algunas de las perturbaciones electromagnéticas y objetos extraños fueran el resultado de problemas técnicos o fenómenos naturales que se produjeron como consecuencia del accidente. A pesar de las críticas, muchos partidarios de la teoría de la intervención alienígena creen que la coincidencia de circunstancias y el número de testimonios no pueden ser accidentales. Sostienen que la catástrofe de Chernóbil podría haber formado parte de un plan mayor, o incluso ser el resultado de la interferencia de una civilización extraterrestre. Dados otros casos en los que se han observado ovnis cerca de instalaciones nucleares en distintas partes del mundo, esta hipótesis parece bastante probable para algunos investigadores. Estos nuevos materiales, publicados en 2024, no hacen sino reforzar viejas preguntas. ¿Podrían los extraterrestres haber estado realmente implicados en los sucesos de la central nuclear de Chernobyl? Es posible que no solo estuvieran observando el desarrollo de la tecnología en la Tierra, sino también intentando interferir en momentos críticos de la historia relacionados con la energía nuclear. Y si es así, ¿cuáles eran sus verdaderos motivos? ¿Intentaban salvar a la humanidad de una catástrofe o la utilizaban para sus propios fines? Mientras estas preguntas sigan sin respuesta, la historia de la posible intervención alienígena en la catástrofe de Chernóbil seguirá suscitando interés y desacuerdo entre científicos y teóricos de la conspiración. En abril de 2024, surgieron nuevos datos estremecedores en comunidades cerradas en línea que revelaban otro lado más oscuro de la catástrofe de Chernóbil. Los documentos y testimonios que se filtraron en Internet ponían de relieve la versión de que se llevaron a cabo experimentos secretos con seres humanos durante y después de la catástrofe de Chernóbil. Estos experimentos, según los nuevos datos, fueron organizados por los servicios secretos soviéticos, que utilizaron la catástrofe como tapadera para crueles experimentos científicos.
un usuario bajo el seudónimo de Ghost Dog, que afirmó haber trabajado en una de las instalaciones militares de la zona de exclusión a finales de los años 80, publicó una serie de documentos y testimonios que arrojan luz sobre estos hechos. Según él, inmediatamente después de la explosión se creó en la estación un grupo especial encargado no solo de eliminar las consecuencias de la catástrofe, sino también de recoger datos científicos para realizar experimentos con las víctimas. El grupo prestó especial atención tanto a los liquidadores del accidente como a los residentes locales, cuya evacuación se retrasó deliberadamente. Ghost Dog afirmó que, incluso antes de la catástrofe de Chernóbil, la Unión Soviética había estado realizando investigaciones secretas en el campo de la genética de la radiación, que es el estudio de los efectos de las altas dosis de radiación en el cuerpo y la psique humanos. La explosión de la central nuclear de Chernóbil brindó una oportunidad única para llevar a cabo estos experimentos en la vida real. Según la filtración, algunas víctimas de la radiación permanecieron deliberadamente sin evacuar en los primeros días tras la explosión, para poder realizar observaciones y experimentos científicos con ellas. Los materiales publicados por Ghost Dog muestran la existencia de un programa secreto con el nombre en clave Reactor, coordinado por el Ministerio de Defensa de la URSS y el KGB. El objetivo del programa era estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Los liquidadores que participaron en la liquidación del accidente y los residentes de los pueblos cercanos fueron estrechamente vigilados por médicos militares. Según los documentos, algunas de estas personas participaron en los experimentos sin su conocimiento. Uno de los aspectos más aterradores de este programa fue que se realizaron experimentos médicos con víctimas de la radiación utilizando nuevos fármacos. Según el informante, algunos liquidadores que trabajaban en las zonas más peligrosas del reactor recibieron inyecciones especiales. Según declaraciones oficiales, se suponía que estos fármacos les protegían de la radiación. Sin embargo, en realidad, formaban parte de experimentos para estudiar los efectos de la radiación en el ADN humano y el sistema inmunológico. Muchos liquidadores que recibieron estas inyecciones desaparecieron sin dejar rastro. Sus expedientes fueron clasificados y sus historiales médicos destruidos. Los testimonios también mencionan un laboratorio especial que funcionó en la zona de exclusión durante varios años después de la catástrofe. Ghost Dog afirmó que este laboratorio estudiaba los efectos a largo plazo de la radiación en el cuerpo humano. Albergaba a personas que habían estado expuestas a las dosis más altas de radiación y realizaba investigaciones sobre ellas, observando los cambios que se producían en su salud con el paso del tiempo. Estas personas se convirtieron en especímenes vivos para experimentos, y sus nombres fueron borrados de todos los documentos oficiales. Según el informante, estas personas nunca recibieron atención médica adecuada y fueron abandonadas a su suerte una vez finalizada la investigación. Otro aspecto chocante de esta filtración fue la información sobre los experimentos psicológicos realizados con los liquidadores. Según los documentos, algunos liquidadores fueron expuestos deliberadamente a diversas sustancias psicotrópicas. El objetivo era estudiar cómo afecta la radiación a la psique humana, en combinación con sustancias químicas. Los médicos militares buscaban formas de crear soldados radioactivamente adaptados que pudieran funcionar en condiciones de radiación y mantener la capacidad de combate en zonas peligrosas. Los resultados de estos experimentos muestran que el efecto de las sustancias psicotrópicas en personas que ya habían estado expuestas a la radiación era mucho mayor. En algunos casos, los liquidadores perdían la capacidad de controlar su comportamiento, se volvían excesivamente agresivos o caían en un estado de apatía total. Uno de los aspectos más inquietantes de estas filtraciones fue la evidencia de que a muchos liquidadores se les negó deliberadamente el tratamiento médico necesario tras los experimentos. Algunos de ellos, que permanecieron bajo la supervisión de médicos militares, nunca recibieron ayuda una vez finalizados los experimentos. Según Ghost Dog, esto formaba parte del plan para que los científicos pudieran observar cómo se desarrollan los efectos de la exposición a la radiación sin intervención médica.
Algunos liquidadores simplemente desaparecieron cuando dejaron de ser útiles para los experimentos. Nunca se encontraron sus cuerpos, y los informes oficiales de sus muertes fueron clasificados o falsificados. Los nuevos materiales publicados en 2024 han causado gran preocupación entre el público y los científicos. Si esta información es cierta, el desastre de Chernóbil no solo fue una de las mayores tragedias provocadas por el hombre de la historia, sino también una tapadera para los experimentos más brutales con seres humanos. El hecho de que se utilizara a personas como sujetos de prueba para investigaciones médicas y psicológicas durante esta catástrofe demuestra la actitud absolutamente inhumana del sistema estatal. Las autoridades oficiales aún no se han pronunciado sobre estas pruebas, y la mayor parte del material permanece clasificado. No obstante, los nuevos datos han desatado una oleada de debate entre investigadores y periodistas que han empezado a escudriñar posibles pruebas de tales experimentos. Algunos historiadores creen que estos experimentos pueden haber formado parte de un programa más amplio para estudiar los efectos de la radiación que el gobierno soviético ha estado llevando a cabo desde la década de 1950. La cuestión de si la catástrofe de Chernóbil sirvió realmente de pretexto para realizar experimentos secretos con las víctimas sigue abierta. Pero si tenemos en cuenta todas las filtraciones y testimonios, resulta evidente que muchas páginas de esta tragedia siguen ocultas. La historia de Chernóbil puede ser mucho más compleja y oscura de lo que podríamos imaginar. Y la verdad sobre estos sucesos apenas está empezando a salir a la superficie. ¿Utilizó realmente el gobierno soviético a los liquidadores y a las víctimas como sujetos de experimentación? ¿Formaban estos experimentos parte de una investigación más amplia sobre la radiación y sus efectos en los seres humanos? Es probable que las respuestas a estas preguntas permanezcan ocultas durante muchos años, si no para siempre.